Bueno, equipos, se habrán dado cuenta que tuve un pequeño se trabó la vez pasada el último video y entonces vamos a continuar aquí en donde nos quedamos. Estábamos viendo armas armas prohibidas en todo caso, medios de combate prohibidos en todo caso, y ya vimos armas biológicas, armas químicas, eh, cluster bombs, es decir, eh, como saben, bombas racimo, y vimos minas antipersonales. Les quería mencionar algunos otros medios de combate prohibidos en todo caso. Y como les decía, para ahondar en ellos y para ver la lista completa de los que están codificados, se recomienda ver la Convención de ciertas armas convencionales de 1980. The Convention on Certain Conventional Weapons es muy, digamos, legible, muy digerible porque es prácticamente una lista de armas. Ahora, otras armas prohibidas, según la Convención de 1980, son los fragmentos indetectables, que son prácticamente armas que, te, que al soldado contrincante lo dañan por medio de fragmentos que no son detectables, sino con rayos X en el cuerpo humano. Pueden pensar en por ejemplo, vidrio pulverizado, ¿no? Que se inhala, que te daña los pulmones y que te daña de por vida. Sin embargo, es considerado sufrimiento innecesario por razones similares a las que discutíamos anteriormente. El láser cegador, que ya lo discutimos, se prohíbe en el protocolo cuarto de esta convención de 1980. Esta convención, solo para dar un poco de contexto, tiene diferentes protocolos y se va actualizando, se le van añadiendo, digamos, compendios de armas en un esfuerzo por mantenerse actualizado, ¿no? Otra arma que se considera prohibida en todo caso por esta convención es el protocolo y aparece en el protocolo 5 del 2003, son los remanentes explosivos de la guerra. Entonces puedes pensar no solo en milas antipersonales, sino en cualquier tipo de objeto no explotado y que se abandone a propósito en el campo de combate. Entonces hablábamos de minas antipersonales, esto sucede, pero puede ser todo tipo de explosivo que se deje a conciencia en el campo de combate para que explote después y que por consecuencia no respete el ámbito temporal de aplicación del derecho internacional humanitario. ¿Quiénes han ratificado estos diferentes protocolos? El de los láseres cegadores existe bastante consuetudo, es decir, bastante consenso alrededor suyo. Menos para el caso de los remanentes explosivos. Y con eso terminamos el empleo de armas prohibidas en todo caso. Entonces, vimos un par de ejemplos, pero sobre todo conocemos los principios que, digamos, los principios que dictan la razón de ser de estas prohibiciones. Entonces, podemos pensar en otros casos y nosotros mismos preguntarnos si respetan necesidad y si respetan distinción. La proporcionalidad, como les decía, es más casuística, es de caso a caso. Ahora, ¿qué armas son prohibidas según la Convención de 1980 en ciertos casos y no en otros? Primero son las booby traps, que se llaman. Las booby traps son cualquier tipo de herramienta o material diseñado para matar o herir de forma inesperada. Es decir, está camuflajeado como algo que pretende ser otra cosa. Por ejemplo, en Vietnam se utilizaban mucho y pueden haber booby traps de todo tipo. De hecho, existen ejemplos hiper creativos de, de booby traps que han sido empleados por muchas guerrillas, sobre todo. En Vietnam estaban las trampas de Punjab, que son, vas caminando por la selva, parece piso y en realidad es un piso falso, que a la hora de caer sobre él es un hoyo lleno de estacas de bambú, de lanzas de bambú. Ese es un ejemplo de una booby trap. Otra booby trap muy conocida es lo que los finlandeses
llaman la Gran Guerra de Invierno, que es prácticamente como la continuación de la Segunda Guerra Mundial para ellos, pero ahora invasión de la Unión Soviética y no de Alemania, porque originalmente era una guerra con Alemania, y después se vuelve una guerra por expulsar a los soviéticos que los estaban ayudando a pelear contra Alemania. Y en ambas instancias los finlandeses fueron conocidos por emplear booby traps muy, em, muy creativas, digamos. Y como les decía, las booby traps son comunes cuando existe una gran asimetría entre los contrincantes. Tú puedes dejar un campo plagado de trampas y esperar que los números disminuyan a la hora de un enfrentamiento, o puedes dejar de lado tu aldea. Por ejemplo, es lo que hacían los finlandeses: abandonaban su aldea, su pueblo, su ciudad, pero la dejaban minada de todo tipo de trampas caseras, ¿no? Y a diferencia de las minas antipersonales, requieren de menos tecnología. Pues ahí, de hecho, les pongo aquí un video. Y a continuación veremos por qué son prohibidas las booby traps en ciertos casos y no en otros. Las trampas son completamente permitidas siempre y cuando no se aprovechen de protecciones del derecho internacional humanitario, lo cual es un método de guerra prohibido que veremos más adelante, que es la perfidia. No puedes tener una booby trap en un botiquín de primeros auxilios, juguetes para niños, por ejemplo, por indiscriminación, porque lo va a agarrar un niño, bebé, en utensilios de comida, etc. ¿Qué otras booby traps existen? Si les voy a poner parte de este video. Creo que son booby traps en Vietnam. Deben de seguir viendo mi pantalla. Este es otro video que les voy a poner después. Son solo un par de ejemplos de booby traps para que también... Esto me gusta verlo en clase para discutirlo, pero bueno. El punji stick, que es la punji trap de las que les llamaba, que son las estacas de Punjab, es decir, de bambú. Eso es más sencillo, es una trampa de hilo, son granadas. You'll find that GIs come along and don't check signs out. The first thing they do is grab it. It's a crude weapon indeed, but very effective. All it is a weight, bamboo, and some nails. It may not kill you, but it'll knock you out of action. Bueno, es un video muy sencillo, pero lo hace entretenido porque, como les decía, las booby traps suelen ser muy creativas y la Vietcong era especialista en el desarrollo de las mismas. Look, today we are all busy and have less and less time to do things. Perdón. Existen muchos ejemplos, pero ahora, ¿por qué pensarían que las booby traps son permitidas en ciertos casos y prohibidas en otros por el derecho internacional humanitario? Porque, como les decía, una trampa no es ilegal en sí misma, está completamente permitido en conflicto armado tenderle una trampa a tu enemigo. El problema es cuando abusas de protecciones del derecho internacional humanitario, como lo pueden ser botiquines de emergencia, etcétera, o cuando empleas estas trampas de forma completamente indiscriminada, como por juguetes. Entonces, si vemos el artículo 7, esto debe de ser del protocolo 2 de la convención. Es el protocolo 2 de la Convention on Conventional Weapons, de armas convencionales que les mencionaba, ¿no? Entonces, nos dice el protocolo 2 de la Convención de Armas Convencionales que es prohibido usar booby traps en toda circunstancia asociada con emblemas protegidos internacionalmente. La Cruz Roja, el escudo azul, la media luna roja, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el escudo azul, como saben, es un emblema que se utiliza para proteger objetos culturales. Si van hoy a Monte Albán, por ejemplo, verán un escudo azul, es decir, es un objeto cultural protegido por la UNESCO, reconocido como emblema internacionalmente para blindarlo de ataque. Y
no se podría tener un objeto con ese emblema que en realidad fuera una booby trap. Lo mismo para la Cruz Roja. Un botiquín con una cruz roja no puede ser una booby trap. No puedes hacer de enfermos, heridos o muertos un booby trap. ¿Por qué? Porque en derecho internacional humanitario, derecho de conflicto armado, las partes al conflicto tienen el derecho de recoger a sus muertos y no les puedes privar de ese derecho al hacer de estos muertos o de estos heridos, sobre todo para los heridos enfermos, tienes el derecho de recogerlos y darles socorro. Y organizaciones internacionales, no solo las partes al conflicto, sino organizaciones neutrales también se dedican a ello. Entonces no puedes hacer de estas personas una trampa, una booby trap. No puedes utilizar rituales de entierro, cremaciones o sitios de entierro como booby traps. Facilidades médicas, equipo médico. No puedes usar juguetes de niños, por ejemplo, para booby traps. Cualquier tipo de cosa relacionada con bebés, niños, juguetes, pañales, ropa de niños, cualquier cosa que pueda tomar una mamá o un niño, no discrimina y claramente no está diseñada para un combatiente. Comida y bebida y utensilios de cocina. Entonces, cualquier cosa indispensable para la supervivencia y que pueda agarrar cualquiera. O que sean explícitamente protegidos como objetos o personas protegidas, como lo son los heridos o como lo son los emblemas reconocidos internacionalmente. Entonces, este es un ejemplo de armas prohibidas en ciertos casos y no en todos. ¿Quién ha ratificado este protocolo 2 del Convention on Conventional Weapons? Pues casi todos menos África. Casi todos menos África y algunos, pues no sé, algunos outliers por ahí. ¿Qué otras armas están permitidas en ciertos casos y prohibidas en otras? Las armas incendiarias, por ejemplo. Las armas incendiarias tienen muchos propósitos. Puedes querer incendiar un objeto, un edificio, una persona, y lo que está prohibido, si leemos esta parte del protocolo 3, es incendiary weapons means, primero nos dice que cómo lo define, que es lo que les decía, es un arma diseñada para quemar objetos o personas, etc. Y después nos dice incendiary weapons can take the form, for example, of flamethrowers, fugaces, shells, rockets, grenades, mines, bombs, or other containers of incendiary substances. Y depende el uso que se le da, el que sean prohibidos o no. Por ejemplo, el caso del fósforo blanco es un arma empleada comúnmente como pantalla para una retirada, por ejemplo, o para un operativo militar encubierto. El fósforo blanco sirve como una fachada de humo, como una pantalla de humo. Entonces, no es un arma que puedas prohibir. No puedes prohibir su uso en toda circunstancia, pero está prohibido cuando se utiliza para quemar a otro individuo, el fósforo blanco. ¿De acuerdo? De hecho, esta es una imagen del fósforo blanco dirigido hacia un edificio. Se puede dirigir, sin embargo, en la calle y usarse como método de cobertura. ¿De acuerdo? Entonces depende del uso que se le da. Tenemos el caso de las armas nucleares, que como les decía no está muy bien regulado en derecho internacional humanitario, y lo incluyo aquí más bien como un, pues digamos que como una discusión tangencial que me gusta abordar, porque es una pregunta válida y preocupante el que el derecho internacional humanitario proscriba, es decir, prohíba el uso de armas indiscriminadas y el uso de armas que causen sufrimiento innecesario, y que sin embargo no exista una prohibición explícita en, por ejemplo, el Convenio on Conventional Weapons acerca de el uso de armas nucleares. Y ninguna herramienta de derecho internacional humanitario per se ha dado una respuesta a esto. Lo más cercano que tenemos en derecho internacional público es esta opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Y como ustedes seguramente vieron
en Derecho Internacional Público 1, las opiniones consultivas no son, digamos, no son obligatorias, no son de carácter obligatorio, y por consecuencia son solo opiniones de peso por venir de la Corte Internacional de Justicia, pero no más que ello. Y en el 94 la Organización Mundial de la Salud y la Asamblea General de la ONU piden una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia acerca de la legalidad o ilegalidad del uso de armas nucleares, y la conclusión es ambigua. Vemos aquí el párrafo que el párrafo que escogí del fallo, pero el fallo en pocas palabras se resume en que las armas prohibidas nucleares están prohibidas en toda circunstancia, a excepción de situaciones extremas en donde la supervivencia del Estado está en juego. Es decir, dejan una ventana abierta, y una ventana abierta no solo al uso, pero también muy abierta a interpretación de qué es una situación de supervivencia del Estado. Este es el párrafo que escogí del fallo. It follows from the above mentioned requirements that the threat or use of nuclear weapons would generally be contrary to the rules of international law applicable in armed conflict, in particular the principles and rules of humanitarian law. Es decir, nosotros ya estudiamos los principios del derecho humanitario: necesidad, distinción, proporcionalidad. Las armas nucleares, lo que nos está diciendo la Corte Internacional de Justicia es, en general, no son proporcionales, no son necesarias y no distinguen entre civiles y combatientes. Sin embargo, la Corte no puede definitivamente dictar que son ilegales, porque existen casos extremos de legítima defensa en donde está el juego la supervivencia del Estado. Entonces están dejando abierta una ventana muy importante, y esto sigue siendo sujeto de discusión. No existe una prohibición a rajatabla en derecho internacional humanitario de el uso de armas nucleares. Existen esfuerzos más recientes en donde México ha sido partícipe para tratados multilaterales con respecto a la prohibición de armas nucleares, y existe no proliferación de armas nucleares, lo cual es otro tema. Es decir, no está diciendo que es un arma prohibida, sino son tratados para contener el desarrollo de las armas nucleares. Es un país pactando con otros, con un foro multilateral, para determinar el no desarrollo de armas nucleares, pero no está diciendo que es un arma prohibida en derecho internacional humanitario. Y me gusta concluir con esto porque al final de cuentas conocemos, digamos, que la estructura orgánica del derecho internacional público no es una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados. En este caso, la misma gente que legisla, no la gente, pero las mismas figuras del derecho que legislan, son aquellos que deben acatar las normas, en este caso los estados. En pocas palabras, los estados, existe una noción estadocéntrica, digamos, del derecho internacional público, en donde un Estado soberano no se va a atar de manos al empleo de ciertas armas, como lo son las nucleares, y por consecuencia no va a legislar al respecto, y la Corte Internacional de Justicia deja una ventana muy amplia para la interpretación al respecto. Esto es lo que me gusta a mí cubrir de medios de combate. Si tienen más dudas, por favor, pónganlas aquí en los comentarios, y suscríbanse. No es cierto, pero pongan sus dudas aquí en los comentarios del video o mándenme un correo. Es importante que si quieren ver otras armas prohibidas, se pueden meter al protocolo 1 adicional, o se pueden meter a ver el convenio de 1980 acerca de armas convencionales y sus distintos protocolos que se van actualizando. Ahora, esos son medios, es decir, armas. ¿Qué métodos están prohibidos en guerra? Esto es muy interesante. ¿Qué estrategias, qué planes, qué cosas, en pocas palabras, puedes hacer y no hacer? Uno de los métodos prohibidos de guerra más importantes es: no puedes dar la orden a tus subordinados de que no se dará cuartel. Existen protecciones otorgadas a prisioneros de guerra. Los prisioneros de guerra son personas protegidas. Cualquier persona
del bando contrario en manos de tu ejército es una persona protegida, sea civil o no. Y por consecuencia a estas personas protegidas no puedes dictar una sentencia de muerte. Si son personas protegidas, son acreedores y acreedoras de ciertas protecciones que ya hemos estudiado. Protecciones de civiles y protecciones de prisioneros de guerra. Entonces no puedes declarar que no se les dará cuartel. No darles cuartel es sinónimo de decir ejecútenlos a todos. Es decir, a toda persona que agarres, mátala. Esto existe desde el Convenio de La Haya. Dice, es prohibido declarar que no se dará cuartel. Y al no se dará cuartel, entre comillas, siendo un uso cotidiano del lenguaje, es decir, un uso con más de una acepción, el protocolo 1 adicional lo trata de forma mucho más explícita y dice, es prohibido decir que no habrá sobrevivientes. Es otra forma de decir que no habrá cuartel, pero lo dicen de forma más explícita. It is prohibited to order that there shall be no survivors. Ese es un método prohibido de guerra, la negación del cuartel. Un ejemplo histórico bonito, y bonito por ser inesperado, es el caso de Erwin Rommel. No sé si alguno de ustedes conoce al general Rommel, al comandante Rommel. Se le conocía como el zorro del desierto, era el encargado del Tercer Reich en el norte de África y considerado un militar brillante. Y muchas veces este enunciado va acompañado de la palabra despiadado, pero la historia no le adjunta ese calificativo a Erwin Rommel. Al contrario, se le consideraba un gran militar, pero además un militar que respetaba las normas del derecho internacional humanitario. En el 42, Hitler mandó a todos sus comandantes una orden que se llamó la Orden Comando, the Commando Order, en donde le decía a sus comandantes, no den cuartel a ningún soldado, a ninguna persona protegida. En pocas palabras, maten a todo soldado contrario que tengan en su posesión. Y Erwin Rommel es famoso por haberle llevado esta orden a sus generales y a sus soldados y haber quemado una orden directa de Hitler, del Führer, enfrente de sus subordinados. Ahora me querrán algunos argumentar, no creo que fuera porque conociera el Convenio de La Haya que existía en ese momento, que era, digamos, el derecho vigente en ese momento. Probablemente no tenía una copia del Convenio de La Haya y estaba quemando la orden comando por consecuencia, pero porque conocía los usos y costumbres del derecho internacional humanitario, conocía las costumbres de cómo se procede en conflicto armado y las hacía respetar. Erwin Rommel también no conozco a fondo la historia, lo voy a investigar, pero creo que estuvo involucrado o se le sospechaba de estar involucrado en el atentado de asesinato a Hitler y murió de forma muy misteriosa también Erwin Rommel. En fin, este es mi método de combate prohibido preferido, mi método de combate prohibido favorito: la perfidia. Voy a leer el párrafo del protocolo 1 adicional. It is prohibited to kill, injure, capture an adversary by resort to perfidy. ¿Qué quiere decir la perfidia? Acts inviting to the confidence of an adversary to lead him to believe that he is entitled to or is obliged to accord protection under the rules of international law applicable in armed conflict with intent to betray that confidence. ¿Qué quiere decir? Existen protecciones otorgadas por el derecho internacional de conflicto armado que podrían muy fácilmente ser utilizadas a favor de una parte del conflicto para aprovecharse e infligir un daño al contrincante. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario otorga protecciones a las unidades médicas. Entonces, usar una unidad médica para disparar a tu contrincante es un acto de perfidia. ¿Y por qué es mi método de combate
prohibido, preferido, porque la perfidia para mí es como una metanorma. Es decir, su prohibición existe porque si incurres en un acto perfidioso, si incurres en un acto de perfidia, estás restándole valor a todas las protecciones del derecho internacional público, del derecho internacional humanitario en específico. Porque estás demeritando la confianza que se deposita en estas normas. Si existen protecciones a civiles, si tú como soldado te vistes de civil para atacar, entonces estás demeritando la protección a civiles y la próxima vez que un soldado ve a un civil, ya no va a saber si otorgarle las protecciones a las cuales son acreedores o no, porque puede ser un acto perfidioso. Si tú te apalancas, si tú te aprovechas, si tú te beneficias de una ambulancia para infligir daño a tu contrincante, estás demeritando las protecciones del Convenio 1 de Ginebra que se otorgan a las unidades médicas. En ese convenio que nosotros sabemos su primer impulsor fue desde 1863-64 el mismísimo Henry Dunant, es decir, el nacimiento del derecho internacional moderno. Te estás aprovechando de estas reglas tan reconocidas y tan acatadas para tú abusar de estas protecciones. Entonces, la perfidia es un método prohibido no solo por causar sufrimiento innecesario ni por ser desproporcional, ¿no?, sino porque demerita el orden de normas, el cuerpo de normas del derecho internacional de conflicto armado en su totalidad. Existen muchos ejemplos, esto lo voy a hacer bonito, ¿no? Existen muchos ejemplos de perfidia. Por ejemplo, nos dice el protocolo 1 adicional, el disimular un intento de negociar bajo una bandera blanca o bajo una truza o bajo una tregua, perdón, o bajo la intención disimulada de rendirte. Existen muchos ejemplos históricos de esto. Uno muy famoso en la guerra de las Maldivas, en el 82. Olvido exactamente el nombre del lugar en el que esto sucedió, pero los argentinos fueron acorralados por los ingleses, completamente acorralados en una escuela. De verdad olvido los detalles, les voy a buscar y mandar un link de la historia original. Se me olvida el nombre, pero es tal como la cuento. Piensen en un terreno baldío, donde está ocurriendo una batalla en las Islas Maldivas entre los ingleses y los argentinos. Los argentinos están arrinconados en un edificio que era una antigua escuela y al estar arrinconados sacan banderas blancas, es decir, pretendiendo rendirse. Lo que sucede es que el comandante, el general, la persona a cargo de ese pelotón británico acude, sale sin armas, se acerca a negociar una tregua, un cese al fuego, una rendición, y es asesinado. Y en cuanto es asesinado, los ingleses desatan una masacre. Masacran a los sobrevivientes argentinos y a muchos los toman prisioneros, es decir, no es una masacre en toda la extensión de la palabra, pero se vuelve una batalla mucho más brutal de lo que hubiera sido, es un contrafactual, pero se asume. Y la razón es la misma, los argentinos en este caso se aprovecharon de una protección propia del derecho internacional humanitario y los británicos respondieron con la furia que eso amerita. Es una traición a la confianza, por eso es tan, digamos, pasional esto. Todos estamos actuando bajo el mismo entendimiento de que ciertas normas deben de acatarse, y al aprovecharse alguien de estas normas para hacerte daño es un abuso de confianza de todo el derecho internacional humanitario como institución. Este es otro caso, ¿no? Te ves a un par de soldados en Irak, americanos. Bueno, aquí ven mi carota. Pero ves a un par de soldados americanos acercándose a alguien atrincherado en Irak con una bandera blanca y se acercan sin intenciones hostiles. ¿De acuerdo? Si esa persona saliera de la trinchera y les disparara, sería un acto de perfidia. Lo mismo con personas heridas, muertas o incapacitadas. Una persona en manos del enemigo
es una persona protegida. Entonces el enemigo te está dando ciertas protecciones, atención médica, por ejemplo, no te puedes levantar y dispararles. Ese es un acto de perfidia. No puedes disimular estar herido para atacar a tu contrincante, no puedes disimular estar incapacitado por heridas o enfermedad, porque por el convenio 1 de Ginebra eso te hace una persona protegida. Entonces lo mismo, ¿qué pasa si te haces el enfermo o el herido y después te levantas y matas a tu contrincante? Que tu contrincante la próxima vez que vea a un herido le va a disparar, no se va a acercar a su socorro y no le va a dar las protecciones propias de un prisionero de guerra, por lo menos en primera instancia, va a sospechar, y con razón, ¿de acuerdo? Este es un caso muy interesante. Aquí les preguntaría en clase, ¿alguien sabe quién fue este hombre? Y me dirían no, y les diría Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich fue conocido como el carnicero de Praga. Era el encargado de Praga y de la República Checa de entonces, Checoslovaquia, en la Segunda Guerra Mundial. El encargado nazi. Muchos lo consideraban el heredero de Hitler porque era joven, había avanzado de forma estrepitosamente rápida en la jerarquía del Tercer Reich y además era extremadamente fiel al Führer, pero era un despiadado macabro y por eso le llamaban el carnicero de Praga. ¿Por qué les cuento esta historia? Porque otro ejemplo de perfidia es hacerte pasar por un civil o de alguien con un estatus de no o por alguien con un estatus de no combatiente para matar, para infligir daño a tu enemigo. Y la forma en que Heydrich murió fue justamente así. Un comando de checoslovacos, de checos, fue entrenado por los británicos para infiltrarse en Praga como civiles y en una operación un tanto atropellada, un tanto accidentada, errática, mataron a Heydrich. Les tengo un videito. ¿Les tenía un videito? Bueno, parece que no. Déjenme ver si lo tengo aquí. Bueno, no les tengo un videito, pero les cuento la historia. Este era un comando de checos disfrazados de civiles cuando claramente estaban participando directamente en hostilidades y por consecuencia estaban cometiendo un acto perfidioso. Habían sido entrenados por el ejército británico, estaban formalmente incorporados en alguna estructura militar, entonces ameritaba el estatus de combatiente. Se hicieron pasar por civiles para matar a Heydrich. Les quería enseñar un video porque hay algún par de películas al respecto. En realidad es una operación bastante accidentada. Avientan una granada al coche de Heydrich, que era descapotable, es decir, convertible. No era convertible, no tenía techo. Y la granada no explota. Sale un checo a intentar dispararle, no lo logra. Empieza una persecución, uno de ellos le dispara y Heydrich muere por heridas, pero no muere en el instante. Logran su cometido. Muy interesante la historia porque después los 7 involucrados fueron investigados por mucho tiempo por el Tercer Reich y alguno de ellos fue delatado y entregado. En fin, el punto es que fue un acto perfidioso y como evento específico, como evento particular y concreto, el asesinato de Heydrich a muchos nos puede parecer un objetivo militar no solo legítimo, sino altamente deseable, de un alto valor militar. ¿De acuerdo? Sin embargo, la forma en que fue asesinado Heydrich fue completamente ilegal, fue completamente perfidiosa. Y en lo que desembocó esto fue en una masacre de las aldeas aledañas a Praga, de la población civil. En represalia, que la represalia también es un método prohibido de combate, pero en represalia a estas acciones, al que murió Heydrich, los alemanes mataron a un sinfín de mujeres, niños y hombres checos, tanto de Praga como de las aldeas aledañas, y
un poco la explicación que podemos dar desde el punto de vista de la perfidia es que al abusar de las protecciones de civil, perjudicaste las protecciones de civiles a ser otorgadas a futuro. Es decir, demeritaste las protecciones, la inmunidad de civiles a ataque directo como una protección universal, porque abusaste de ella. ¿De acuerdo? Entonces, desde un punto de vista ético, hay espacio para debate. A muchos nos podrían preguntar si Heydrich era alguien no solo de alto valor militar, sino que merecía morir. Y la respuesta, por lo menos mía personal, es que es alguien que como militar debía de ser eliminado lo antes posible. Sin embargo, la forma en que se dio no es justificable desde un punto de vista legal. Otro ejemplo de perfidia es el utilizar señas o emblemas protegidos, como lo puede ser la Cruz Roja, las Naciones Unidas, un país neutral. Esta es una imagen muy clara de que es un acto de perfidia. Vemos a gente disparando con armas automáticas desde un helicóptero con la insignia de la Cruz Roja, es decir, que en teoría sería protegido. It is prohibited to make improper use of the distinctive sign of the Red Cross, Red Crescent, the Red Lion, and sun or other emblems, signs or signals provided for by the convention of this protocol. El protocolo 1 adicional tiene toda una lista de emblemas y puedes ver las imágenes al final de los emblemas y te dice cualquiera de los emblemas contenidos en este protocolo no pueden ser utilizados para llevar a cabo actos hostiles. Controversial, sin embargo, si esta misma prohibición aplica en Ajax, en conflictos armados de carácter no internacional. Como les mencionaba al principio, que encuentran en el video anterior, porque se me cortó, como recordarán, el protocolo 1 adicional, que regula los medios y métodos de combate, por ejemplo, ahí está incluido todo lo relacionado a la perfidia, solo regula conflictos armados de carácter internacional. El protocolo adicional 2 incluye protecciones a civiles y se centra sobre todo en protecciones a civiles, pero no te habla de medios y métodos de combate. Entonces queda la duda si la perfidia también está prohibida en conflictos armados de carácter no internacional. Y esto es un tanto controversial porque no existe un tratado de Law of Armed Conflict, del derecho de conflicto armado, que adopte la prohibición de la perfidia en conflictos armados no internacionales. Sin embargo, la perfidia se considera, según el estudio consuetudinario del 2005 del Comité Internacional de la Cruz Roja, un acto prohibido en guerra. Entonces, la respuesta doctrinal, la que yo me atendría, es a la del Comité Internacional de la Cruz Roja, donde por costumbre, por usos y costumbre, es prohibida. Y bueno, creo que seguiré grabando sin video porque esto no sé qué hice. Sí, porque no sé qué hice. Pero bueno, aquí podemos ver el caso de aquí podemos ver el caso de Colombia. Preguntaba lo de Nike's porque este es un caso muy sonado y el Comité Internacional de la Cruz Roja mandó más de un comunicado y se comunicó con el entonces presidente Álvaro Uribe de Colombia, que como saben es, digamos, el de tendencia más belicosa, más proclive a la continuación del conflicto armado con las FARC en Colombia, y se le acusó de haber utilizado el logo de la Cruz Roja en el rescate de Betancourt, que era una diputada. Entonces, una diputada del Congreso colombiano fue secuestrada por las FARC y los oficiales del ejército que la rescataron portaron el emblema de la Cruz Roja Internacional para rescatarla, y esto fue algo para lo cual el presidente Uribe pidió disculpas a
al Comité Internacional de la Cruz Roja no se procedió más allá. Pero en fin, se tuvieron que reunir a dar explicaciones, y la pregunta de qué también está regulado en conflictos armados no internacionales sigue un poco al aire. En contradisposición a la perfidia existe la treta, que su palabra en inglés es ruses, y ruses es prácticamente cualquier tipo de estrategia o acto que invite a la confianza del contrincante, pero no aprovechándose de protecciones del derecho internacional humanitario. Es decir, te puede hacer caer una trampa, puede ser un truco, puede ser una decepción, pero no se está aprovechando ni de emblemas protegidos, ni del estatus de una persona protegida como es un herido, ni de señas de paz de que, digamos, intiman la paz o el cese al fuego, como las banderas blancas. Es simplemente un acto de decepción. Una treta es un acto de decepción, como puede ser el camuflaje, operaciones encubierto, mala información que le filtres al enemigo, y todo esto está completamente permitido. En Sun Tzu, si han leído El arte de la guerra, una de sus máximas es que toda guerra es un acto de decepción. Y por decepción, en su acepción en inglés, deception se refiere más a, digamos, ilusión. Toda guerra es un acto de ilusión, de hacer pensar a tu enemigo una cosa y llevar a cabo otra. Otro método de guerra prohibido es el pillaje o el saqueo. Convenio 4 de Ginebra, que es protección a civiles, dice, en pocas palabras, no puedes saquear la propiedad civil, no puedes saquear pueblos, ciudades, incluso cuando las atacas. Es decir, no puedes tomar la propiedad de los civiles solo porque sí. Y otro método de combate prohibido que ya hemos hablado es el empleo del terror como método de combate. No puedes hacer uso de un medio de combate o ni actuar de forma tal que el único propósito sea esparcir terror entre la población civil. El ánimo de la población, cuando veamos la definición de objetivos militares, el ánimo de la población no es un objetivo militar en sí mismo, y por consecuencia el terror no puede ser considerado un método de combate legítimo. No puedes justificar un ataque diciendo no existía objetivo militar detrás, pero quería solo aterrorizar a la población. Eso es ilegal y es un método prohibido, en conflicto armado. La hambruna es un caso interesante porque más que la hambruna, como diríamos, matar de hambre, starvation, de tus enemigos es prohibido solo en el caso de civiles. Dice, starvation of civilians as a method of warfare is prohibited. It is prohibited to attack, destroy, remove, or render useless objects indispensable to the survival of the civilian population, such as foodstuffs, agricultural areas for the production of foodstuffs, bla bla bla, denying them for their sustenance. En pocas palabras, ¿puedes matar de hambre a soldados? Sí. ¿A combatientes? Sí. A civiles, no. Ese es un poco el resumen. No puedes quemar, rociar de químicos, por ejemplo, la infraestructura agricultural o los campos de un país, si eso va a desproverlos de lo que es indispensable para su supervivencia. Si eso les va a negar acceso a agua potable, a comida, a la población civil. Todos estos son métodos ilegales de combate. Esto se utilizaba en la antigüedad, era la forma en que se ganaban muchas guerras. Los asedios. Asediabas la ciudad entera. Uno de los asedios más famosos es el de el año 72 después de Cristo, que es el asedio de Roma a la ciudad de Jerusalén, cuando querían expulsar a los hebreos en la gran diáspora judía. Asedian Jerusalén y prácticamente la gente entra a Jerusalén ya cuando no existía ningún tipo de resistencia armada, porque no solo los soldados, sino también todos los civiles dentro de la ciudad murieron de hambre, o la mayoría ya estaban muy débiles para pelear.
En pocas palabras, saqueo, hambruna, prohibidos como métodos de guerra relacionados a civiles. No necesariamente la hambruna es un método de guerra prohibido con combatientes. Otro método de guerra prohibido es tomar represalia en contra de objetos protegidos. Les comentaba que después de la muerte de Heydrich hubieron represalias contra los civiles. Los civiles son personas protegidas por el derecho internacional humanitario y por consecuencia las represalias tomadas en su contra fueron un método ilegal de combate. No puedes decir, porque tú actuaste perfidiosamente, yo voy a matar a tus civiles. Ese es un método muy asemejable al terror como método de combate. Otros dos, no puedes reclutar forzosamente a gente del bando contrario, no puedes obligar a un prisionero de guerra a pelear de tu bando. Esto lo vemos en el Convenio 3 de Ginebra y de hecho ya lo habíamos visto, es una grave violación al Convenio 3 de Ginebra. Y no puedes obligar, si estás ocupando un territorio, no puedes obligar a personas protegidas como civiles a participar en tus fuerzas armadas. No los puedes reclutar forzosamente. Y ni siquiera puedes, según el artículo 51, esparcir propaganda para que la gente del territorio ocupado se reúna en tus filas, se una a tus filas, incorpore a tus filas. Otro método de combate prohibido es el tomar rehenes. No puedes tomar a un civil como rehén y, en pocas palabras, amenazar con el herirlo o matarlo, o herirla o matarla, pidiendo algo a cambio. Esa es la definición de un rehén, ¿no? Un civil que tomas como moneda de cambio en una operación militar. ¿Qué otra cosa no puedes hacer como método de combate? No puedes desplazar a los civiles, no puedes, digamos, obligarlos a dejar sus casas y a dejar sus pueblos y ciudades, a menos de que sea para la seguridad de estos civiles o por necesidad militar imperiosa, imperativa. Es decir, no tengas opción por el objetivo militar que prevés conseguir, más que mover a la población civil por su propio bien. Me cuesta trabajo hablar por tanto tiempo sin sus participaciones, pero ya casi acabamos. ¿Qué otro método de combate está prohibido? Ya habíamos hablado cuando veíamos participación directa en hostilidades, el caso de los escudos humanos. ¿Cómo nos define el estudio del 2005 sobre derecho consuetudinario del Comité Internacional de la Cruz Roja? Un escudo humano nos dice: human shields requires an international co-location of military objectives in civilians or persons hors de combat with the specific intent of trying to prevent the targeting of those military objectives. Es decir, no puedo poner a civiles en un lugar con la intención específica de blindar un objetivo militar. Es decir, si estoy lanzando misiles desde un área residencial, tengo que ya sea desalojar a los civiles, porque lo que no puedo es utilizar estos civiles y esta área residencial como escudo para yo no ser atacado. ¿De acuerdo? Ningún prisionero de guerra tampoco puede ser utilizado como escudo humano, y no puede ser enviado a áreas en donde puede ser expuesto a la línea de fuego. ¿De acuerdo? Entonces, los prisioneros de guerra siempre se tienen que mantener en áreas inmunes de operaciones militares. No puedes utilizar a prisioneros de guerra para hacer que un objetivo militar sea inmune de ataque. Esto, les comentaba, sucedió famosamente en la guerra franco-prusiana de 1870 a 71. Los alemanes tomaron a rehenes franceses y los hicieron trabajar en los rieles del tren para evitar que estos fueran atacados, ¿no? Lo mismo el Convenio 4 de Ginebra: no puedes usar a civiles, a personas protegidas, para hacer que ciertas áreas sean inmunes de operaciones militares. Durante el asedio de París, lo que les decía, fue los alemanes, como les decía, utilizaron a civiles franceses trabajando en las vías del tren y como
como pasajeros del tren para evitar que fueran atacados, ¿no? Ahora esto es un poco un dilema del lado de los franceses porque ese tren seguía siendo un objetivo militar legítimo. Esta cita viene del libro que les comentaba desde hace tiempo que vale muchísimo la pena, que es el de Just and Unjust Wars de Michael Walzer. El punto es que se utilizó a estos civiles franceses para hacer inatacable un objetivo militar legítimo, y esto representa un dilema para los franceses porque sigue siendo un objetivo militar legítimo y estos civiles podrían ser justificados como daño colateral. Digamos que el truco yace en que ese daño colateral no es de la población civil alemana, sino de tus propios civiles. No deja de ser, sin embargo, un daño colateral. El caso de escudos humanos, ¿por qué no vemos este ejemplo? Ya lo tenía cargado. Es Hamas, este es un reportero reportando desde Gaza. Hotel buildings all around, and so if Hamas does fire a rocket from here, it will have immediate, densely populated. Has always been assembling it under rockets without. There's always been this question of how a potential Hamas rocket launching site that's being set up. There's always been this question of how Hamas manages to fire its rockets without being detected by the Israelis. This perhaps is one of the ways of assembling it under a tent. It also establishes something which Hamas has always been accused of, that they actually use densely populated civilian areas to fire their rockets. And if the camera zooms out a little more, you'll see that this is an area very heavily built up, a lot of residential and hotel buildings all around. And so if Hamas does fire a rocket from here, it will have immediate consequences for everyone around here. And eso es lo que les quería mostrar. Lo que nos está diciendo este reportero es que el misil está siendo montado en una tienda rodeada de establecimientos, edificios residenciales y hoteles, como en el que él se encuentra, y que de forma indirecta estos civiles están siendo utilizados como escudos humanos, porque la respuesta de Israel va a tener que tomar en cuenta a todos estos civiles. Esto también es un crimen de guerra, según establecido por el artículo 8 de la Corte Penal Internacional, es en este último párrafo. Utilizing the presence of a civilian or other protected person to render certain points, areas, or military forces immune from military operation constitutes a war crime in international armed conflicts. De nuevo, international armed conflicts. Amigos, equipo, esto es con lo que terminamos medios y métodos de combate. Y a mi parecer, falta un video de protección de civiles. Voy a escribirles por correo para ver si lo incluyo o no en el examen, porque vamos un poco tarde de tiempo y eso ha sido mi culpa. Pero a mi parecer hemos cubierto las grandes preguntas doctrinales del derecho internacional humanitario. ¿Cuándo existe un conflicto armado? Es decir, ¿cuándo existe una guerra? ¿Quién es un combatiente y quién no en esa guerra? ¿Cuándo está un civil participando directamente en hostilidades? Y ya que sabemos que existe una guerra y quién participa en la guerra, ¿qué se puede y qué no hacer? ¿Qué reglas, qué reglas limitan el uso de ciertos medios y de ciertos métodos de combate? Entonces entendemos las tres grandes preguntas estructurales del derecho internacional humanitario, además de saber otras cosas como la relación entre jus ad bellum y jus in bello, protecciones a prisioneros de guerra, ciertas protecciones al medio ambiente, etc. Les estaré enviando un correo con las fechas del examen y les pido a todos que me envíen cualquier duda por el mismo medio, por los comentarios en YouTube. Gracias y espero que todos estén bien.